Patriotismo, honestidad, coraje, idealismo, o traición, codicia, despotismo, cobardía. ¿Cuáles son las virtudes y los defectos que representan los grandes nombres de nuestra patria? Y esas características positivas y o negativas, ¿fueron visibles para sus contemporáneos o solo resaltaron a la luz de la historia con el paso del tiempo? Los invitamos a un encuentro ficcional, pero que en realidad es un apasionado debate sobre los valores de la patria. Comandante, qué honor tenerlo aquí, créame. Estamos entre argentinos. Puedes llamarme Ernesto. Bueno, sentate. Es un gusto estar en mi patria. Sí, lástima que tus restos estén allá lejos, en Cuba. Es un coiba. De los que preparan especialmente para Fidel. No fumo. Lo traje especialmente para vos. Bueno, muchas gracias. Suelo hacerle bromas a mis amigos cubanos y les digo que los cigarros nicaragüenses son mejores. Son buenos, pero ni comparación. Seguramente. Bueno, contame para qué me han traído aquí. Esto es un debate libre, abierto, sin condicionamientos, donde vas a escuchar cosas amables y de las otras. Por ejemplo, ¿De las amables o de las otras? de las otras. De las otras, bueno, pueden decirte que culpa tuya, muchos jóvenes inmolaron sus vidas siguiendo las ideas que vos pregonaste. No solo pregoné. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Y de las amables? Muchos en el mundo te consideran un símbolo de la rebeldía, ¿no es cierto?, del idealismo, alguien que fue capaz de perder su vida por sus convicciones, de la ética, ¿no es cierto? Fíjate que hace pocas noches estaba mirando un noticiero por televisión y había una manifestación en Yemen, te imaginas, en Yemen. Y había varias pancartas con tu rostro. Pobre la buena gente de Yemen. Situaciones terribles todavía siguen pasando en el mundo. Esa foto maravillosa te la sacó Korda, el fotógrafo cubano. Exactamente. La foto más reproducida en todo el mundo. Korda era un revolucionario leal y nunca cobró derechos sobre esa foto. ¿Cuándo te la tomó? Cuando los buzos tácticos de la CIA volaron el Lecor, el barco belga que traía armamento para la revolución. Yo estaba indignado y quería salir a pelear en ese mismo momento. Eso está en la foto. Eso está en la foto. Antes de que pases al estudio, quiero contarte que yo también soy asmático. Ah, mira. Y muchas veces pensé en el sufrimiento que habrá sido para vos el hecho de que tus guerras siempre transcurrieron en selvas, en climas tórridos, húmedos, por ejemplo, en la Sierra Maestra, en Congo,
Cuando vas a Bolivia no vas al oeste andino, sino que vas al sureste tropical. Exactamente. El asma fue mi principal y único enemigo. Y al final fue quien me mató. Culpa de ella no pude escapar de la emboscada del churo. Comandante. Hola, es un gran placer tener hoy entre nosotros al señor Ernesto Che Guevara. En este programa vamos a revisar su historia, su contexto, sus glorias y también sus oscuridades. Yo jugaré el papel de defensora, mi colega aquí presente será el acusador. Nuestro panel está compuesto por la escribana, el gastronómico, la docente y el estudiante. Ellos aportarán su mirada, el punto de vista del ciudadano. No le tememos ni al debate ni a la confrontación. Nuestra misión es hoy revelar cuáles son los valores de la patria. Demos pues la bienvenida con un fuerte aplauso al señor Ernesto Che Guevara. Mucho gusto. El gusto es mío. Tome asiento, por favor. Ernesto Che Guevara, un héroe latinoamericano, un libertador a la altura de San Martín o Bolívar, con quien la historia no hizo aún la justicia correspondiente. Digamos también, para completar el cuadro, que el señor Guevara impuso una metodología de lucha violenta, intentó traer la guerrilla a la Argentina y, bueno, fue el ideólogo de enviar al sacrificio a muchos jóvenes latinoamericanos. Nuestra lucha no fue sencilla, pero sí necesaria. A ver, comencemos por el principio. Hay varias versiones sobre su fecha de nacimiento. Nací el 14 de junio de 1928 en Rosario. Bueno, según el acta de nacimiento oficial, esa fecha era falsa. Usted nació en realidad el 14 de mayo de 1928. No entiendo. Claro, su madre estaba embarazada antes de casarse y era muy mal visto en las familias a las cuales el señor pertenecía. Me estaba acusando de algo que sucedió antes que naciera. La infancia de Guevara está perfectamente documentada y de todos modos ese no es un dato relevante. ¿Sabe usted que tuvieron que trasladarse a Córdoba por el asma que padecía? Lo cierto es que el asma nunca me impidió hacer una vida normal. Fui travieso y desaliñado cuando chico. Y muchas veces me ligué a algún golpe por bocón. Bueno, a ver, sigamos. Luego estudió medicina, como era costumbre en los hijos de las familias de entonces, ¿no? Y además hizo un viaje por Latinoamérica, recorriendo el continente, como también lo hacían los ricachones de aquella época. Tal vez al principio haya sido así. No lo desmiento. En ese momento era muy difícil tener conciencia de lo que estaba sucediendo en otros lugares del mundo, si no se lo vivía de primera mano. ¿Sabe cuál fue mi sorpresa al descubrir esa América profunda? La miseria, el hambre, la explotación a la que estaba sometida la gente buena y trabajadora. En ese viaje que hice con mi amigo Alberto Granados, descubrí mis ideas y sentimientos sobre las graves desigualdades sociales latinoamericanas, el papel que jugaba los Estados Unidos y cuáles podrían ser las soluciones. Descubrí que la división de América en nacionalidades e inciertas, ilusorias, es completamente ficticia, porque los americanos constituimos una sola raza mestiza que abarca desde México hasta el Estrecho de Magallanes. Entonces su vida cambió tras ese viaje.
Ya no volvería a ser el mismo Ernesto Guevara y comenzaban a ser el Che. Seguí viajando por América hasta que llegué solo a México. Allí me casé con Hilda, nació mi primera hija, y luego me incorporé como médico al movimiento 26 de julio, al mando de Fidel Castro. Nuestro objetivo era derrocar al dictador Batista e iniciar una revolución social en Cuba. ¿Tenían entrenamiento militar? ¿Cómo lo derrocaron? Éramos un grupo de 20 personas entrenando en guerra de guerrillas. Oculté mi asma para que me dejaran participar. El 25 de noviembre de 1956, desde el puerto de Tuxpan, 82 hombres, Fidel, Raúl Castro y yo, partimos hacia Cuba en el yate Grama. Y a partir de ahí se convirtió en el Che Guevara, un individuo temible, con un poder casi ilimitado, tan poderoso como el mismo Fidel Castro. ¿Quién era Batista? Fulgencio Batista. Fue un dictador que hundió al pueblo cubano en la miseria y la desesperanza. Fueron sus 6 años de explotación lo que nos empujó a la revolución. El éxito revolucionario dependía de tomar las decisiones necesarias. No se destruyen los privilegios sin que corra sangre. Era nuestro deber con el pueblo. Y se la jugó también en forma diplomática. Más exactamente, el 11 de diciembre de 1964 en la Asamblea General de la ONU, donde defendió con su discurso a los pueblos que habían sufrido los efectos nocivos del neocolonialismo y otras tantas formas de explotación. A ver, me gustaría leer sus propias palabras pronunciadas en el famoso discurso ante la ONU. ¿Cómo no? Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando. Había que llevar la guerra hasta donde estaba el enemigo. A sus casas, a sus lugares de diversión, hacerla total. Había que impedir que el enemigo tuviera un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego, atacarlo donde se encontrase. Y de esta manera usted personificaba la esencia de las revoluciones socialistas y practicaba, no teorizaba la doctrina marxista-leninista del Partido Comunista de la Unión Soviética y, como no le alcanzó con Cuba, desde ese lugar organizó y dirigió todos los movimientos subversivos del continente americano, adiestrando a los combatientes a través de un libro suyo, que usted ideó esa táctica de guerra, la guerra de guerrillas. Es muy complejo poder explicar la revolución a quienes están enceguecidos con el discurso de los poderosos. ¿Usted cree que el capitalismo no es el sistema más criminal y perverso de la historia? Si hasta nos quiere hacer creer que la marginalidad y la miseria son naturales. Dígame, señor, ¿usted alguna vez sufrió hambre? Voy a tomar su silenciosa respuesta como un no. Yo vi campesinos trabajar la tierra desde el alba hasta el anochecer, bajo un sol implacable, a cambio de unos pocos céntimos. Vi hombres y mujeres pudriéndose en las minas. Vi niñas y niños sin educación, sin comida, sin infancia. Vi pueblos sentirse orgullosos, sometidos a la humillación y a la desesperanza. Para el pueblo latinoamericano, la América profunda, la revolución era la única respuesta posible. Un verdadero revolucionario está guiado por el amor. Amor a la justicia, amor a la libertad de los pueblos, amor a la dignidad. Es imposible poder pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Quizás sea uno de los grandes dramas del dirigente, porque debe unir un espíritu apasionado, una mente fría
y tomar decisiones dolorosas sin que se contraiga un solo músculo. No debe haber sido fácil las decisiones, ¿no? No, compañero, créame que no lo fueron. Ser revolucionario es pasar ese amor que todos sentimos hacia el pueblo y luchar por él. Y fue ese espíritu de la revolución el que lo unió a tantos seres en Latinoamérica para trabajar por sus convicciones. Y pasar a la acción. Ser revolucionario es algo que se lleva en el alma, no en la boca para vivir de ella. Qué copado lo que dice. Sí, y en Cuba y en la zona del Caribe operaba la United Fruit con la complicidad de las oligarquías y payas nativas, saqueando hasta la última gota de sudor del pueblo americano. Allí la dependencia de los Estados Unidos era histórica. Mi profesor de historia nos hizo leer un texto de Martí. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Me encanta. Permítame decir que no solo los jóvenes se identifican con la figura de Ernesto Guevara. Millones de personas en todo el mundo de diversas edades, características e ideologías han dado cuenta de su simpatía por el Che. ¿Podría explicarnos a qué se debe ese fanatismo? Yo lo llamaría más que fanatismo, identificación, y hay múltiples teorías al respecto. Por ejemplo, su personalidad heroica y la búsqueda en toda su vida de su ejemplo ético, eso que parece haber desaparecido. Pero también podría haber ayudado para esa fascinación por él el marketing que se realizó, ¿no? La comercialización de esa imagen y la muerte de él violenta, siendo aún muy joven. Y también, ¿por qué no?, algo que nos recuerda a Jesucristo. La verdad es que nunca me creí Jesucristo. Siempre pensé que había que luchar todos los días para que ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan como ejemplo de movilización. A mí me gusta algo que dijo una vez. Podrán cortar con todas las flores, pero nunca terminarán con la primavera. Los estudiantes, en su mayoría, son revolucionarios por naturaleza. Guevara estaba convencido y quiso conquistar, a través de su influencia personal, su manipulación de la prensa, a la juventud, pero a escala mundial. Por favor, acusador y defensora, vengan a verme. Gracias. No quiero ni escuchar, no quiero. Bueno, discúlpeme, colega, pero usted está defendiendo lo indefendible. Indefendible es usted y la escribana hoy ni hablar. Al Che le va bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias en las que tuvo que actuar. Mal. Señor, está bien. Bueno, otra vez se los he llamado para plantearles alguna crítica, alguna dificultad. Me parece que esta vez las cosas están fluyendo bien, ¿no? Qué personalidad la del Che, ¿no? Qué cosa, esa rebeldía idealista llevada hasta el extremo, ¿no es cierto?, cómo cautivó al mundo. Es una figura polémica, sin duda, pero yo personalmente estoy orgulloso de que sea argentino. Sí, claro. Mientras ustedes estaban en el estudio, pensaba la innumerable cantidad de veces en que el Che ha sido representado en la televisión, en dramas, en comedias, también los muchos libros que se han escrito sobre él, inclusive yo escribí su biografía. Y también se me ocurrió hacer la lista de los actores que lo habían representado en cine. Me acordé de Gael García Bernal, mexicano, ¿cierto?, en Diario de Motocicleta. Diario de Motocicleta, sí. Un producto horroroso de Hollywood de los 60, donde Omar Sharif hacía del Che y Jack Palance hacía de Fidel, imagínense lo que fue aquello. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Ningún argentino. En Evita, ¿no es cierto? Ningún Sí, argentino. Bueno, Juan Carlos de Sanso hizo una película sobre el Che. Ah. Y hizo un actor debutante que creo que se llamaba Alfredo Bandes.
¿Usted tiene alguna duda que los Estados Unidos nos impuso el bloqueo para hacer fracasar la revolución? O sea que no fracasó, no estoy escuchando muchos logros hasta ahora. Quizá porque todavía no le dimos al invitado la oportunidad de explayarse. Ernesto, si es tan gentil. En la Cuba revolucionaria, nosotros pudimos hacer acuerdos comerciales extremadamente favorables con la Unión Soviética y con el este de Europa. Extremadamente favorable. A ver, quiero escuchar eso. El 85% del comercio cubano tenía lugar en la Unión Soviética. Nos compraban el azúcar a 3, incluso a 4 veces el precio en su mercado mundial. Y nosotros, a su vez, le comprábamos a la Unión Soviética el petróleo. ¿Puedo añadir un poquito de realidad a ese discurso? La ayuda económica rusa superaba en exceso diariamente el $1.000.000 estadounidense. Sin esa ayuda económica, la economía y la revolución habrían colapsado, como dice un viejo dicho, ¿no? Quien paga al flautista elige la melodía. El Kremlin de esa manera tenía a Cuba y al régimen de Castro firmemente atrapado. Hoy es un día de lugares comunes, sabrá disculpar. Hubo una cooperación fructífera con la Unión Soviética. Se llevó a cabo inversión en industria y se enviaron técnicos a La Habana. No se olvide que si eso pasó fue en gran medida responsabilidad de los Estados Unidos, que nos impuso un bloqueo criminal. Es cierto, pero con el derrocamiento del capitalismo y la construcción de una economía apoyada por la Unión Soviética, la vida del pueblo cubano se transformó. Y vaya si se transformó. Ahora tienen que rogar por un poco de civilización. Señora, las conquistas logradas por la Revolución Cubana contrastaban con el mar de miseria del mercado libre en el que el resto del continente latinoamericano se estaba ahogando. En 2 años, el analfabetismo fue abolido. Antes de 1959, la mitad de los niños en edad de escuela primaria no recibía ningún tipo de educación. Después de la revolución, estuvo al alcance de todos. Se enviaron profesores y estudiantes a dar clases a las granjas y a las fábricas. Eso es cierto. Cuando en un centro de trabajo todos aprendían a leer y escribir, se hacía flamear en la entrada una bandera roja. Así fue. Con la educación se logró que el empleo, la comida y la vivienda estuviera al alcance de todos. Y se desarrolló la atención sanitaria gratuita también para todos. Hoy en día, Cuba es reconocida en el mundo entero por su excelente atención médica. Lo más importante es que la victoria en Cuba se logró por la revolución. Trabajadores, campesinos y jóvenes de toda Latinoamérica comenzaban a contemplar a Cuba como un ejemplo a seguir. Cuba se convertía en el modelo de las masas explotadas. O sea que se combatió a las masas explotadas con más masas explotadas, suena coherente. En una revolución se triunfa o se muere. Ahora, por si no lo saben, el Che creó los campos de Juanaca Vives, donde encerró y condenó a individuos con detenciones arbitrarias sin juicio. Habían cometido gravísimos crímenes contra la moral revolucionaria. Y ese campo luego lo utilizó, ¿no?, el régimen cubano para encerrar a todo lo que ellos llamaban indeseables, que eran homosexuales, testigos de Jehová, adeptos a religiones afrocubanas y además a rebeldes que no eran políticos. Para combatir al enemigo es necesaria la lucha. El odio es, como factor de lucha, intransigente con el enemigo. Nuestros soldados tenían que ser y pensar así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Su famosa reforma agraria dejó una profunda desorganización, ¿no?, y disminuyó espectacularmente la cosecha del azúcar. Bueno, es un buen momento para hablar de esa supuesta ética del modelo social revolucionario llamado el hombre nuevo, pero le voy a pedir a mi colega si puede, por favor, iniciar el tema. Sí, con todo gusto. El Che Guevara desarrolló una serie de ideas y conceptos que hoy se conocen como guevarismo.
Su pensamiento tomó como eje central al antiimperialismo, al marxismo y al comunismo, pero con reflexiones que le dieron una identidad propia, la suya. Los ideales de un libertador. Agradezco sus palabras, pero no me gusta llamarme un libertador, porque los libertadores no existen. Son los pueblos quienes se liberan a sí mismos. Y se liberan mediante las guerrillas, ¿no? Cuando en un país existen condiciones objetivas para una revolución, un pequeño foco guerrillero puede crear condiciones subjetivas y desencadenar un alzamiento general de la población. Claro, pero a veces a la suerte hay que darle un golpecito. A la suerte. Sí, usted impulsó los acontecimientos de acuerdo a su propia conveniencia. Era una especie de agitador profesional. Y para que existiera ese impulso de liberación, había que crear un foco guerrillero que se daba por necesidades reales o impulsadas. Por eso no había lugar para la democracia. Solo para una democracia burguesa. Estamos hablando de situaciones límite. El capitalismo es el genocida más respetado del mundo. Todos hablan de democracia, pero nadie quiere pedirle cuenta. Eso es democracia burguesa. No son las mismas oportunidades para todos. Nosotros creemos que hay que darle a cada uno según su necesidad. Dígame por qué íbamos a permitir que algunos vivieran como reyes y otros como mendigos. ¿Quién podría determinar a qué grupo pertenece cada uno? La famosa cuna de oro que le dicen, ¿no? Había que repartir los recursos entre todos. Claro que esto no le gustaba a quienes querían los recursos solo para ellos. En ese momento hubo que elegir. Y yo elegí combatir. Porque yo siempre voy a estar al lado del pueblo. Como han oído de él mismo, Ernesto Guevara era profundamente antidemocrático. Lo vengo diciendo desde que empezamos la conversación. Dígame una cosa. ¿Y usted lo es? Si solo siente desprecio por los trabajadores. Gente como usted nunca va a entender que el guerrillero es el combatiente de la liberación por excelencia. Es el elegido del pueblo. El Che Guevara creía que existía un vínculo profundo entre la guerrilla y el campesinado por la reforma agraria. Eso alejó su pensamiento del socialismo soviético, europeo, más centrado en la clase obrera industrial, y lo acercó a las ideas maoístas. Necesitábamos nuevos hombres, personas fuertes con una ética personal marcada, que les importara la solidaridad y el bien común, sin incentivos materiales para ellos. No somos bienes de cambio. Sí, para Guevara el hombre nuevo era un completo revolucionario que debía trabajar todas las horas de su vida, un esclavo. El trabajo, como impronta social para el bien común, es la actividad que verdaderamente complace al individuo. Entonces, inmediatamente deja de tener el calificativo de sacrificio. El Che Guevara tuvo un pensamiento marxista. Y aunque tuvo sus críticas con respecto a la Unión Soviética, el bloqueo norteamericano no les dejó alternativa. Éramos mercancía, tierra libre para explotar y luego desechar. El socialismo es una versión de lo que usted hace en su casa. Si tiene un solo pan para comer, ¿lo come sola o lo divide con sus hijos? Yo solía decir, si no hay café para todos, no habrá para nadie. Si me permiten, quisiera leer parte de un discurso de Fidel Castro del año 1961. ¿Quién ha dicho que el marxismo es la renuncia de los sentimientos humanos? Si precisamente lo que nos impulsó fue el amor al hombre, a la humanidad, el deseo de combatir la desdicha del proletariado, la miseria, la injusticia, el calvario y toda la explotación sufrida por el pueblo. Bien, ya que mi colega lo nombra, ¿podría comentarme, Guevara, cuál fue su relación con Fidel Castro? ¿Cómo fue? Desde la primera conversación que tuve con Fidel, supe que tenía que integrarme como un expedicionario más. Es conocido que discutían severamente.
Éramos dos personas con carácter fuerte. Ya lo dije antes, con Fidel ni matrimonio ni divorcio. Siente que lo traicionó. Jamás podría hablar de traición. Solo tuvimos diagnósticos y opiniones menos coincidentes a medida que pasaba el tiempo. El sistema de gobierno que implantaron en Cuba estaba muy lejos de ser perfecto. Por ejemplo, en el racionamiento de alimentos de 1961, los oficiales del gobierno tenían raciones más altas que los campesinos y los trabajadores. Además, los restaurantes más caros eran reservados para los oficiales del partido y del régimen de Fidel. Los trabajadores estaban absolutamente excluidos. Esa era la Cuba que se vivía en ese momento. Pero Ernesto no era partidario de esas actividades. ¿Yo me equivoco si pienso que cada vez se irritaba más ante los rasgos burocráticos que emergían de esta nueva Cuba? Yo siempre fui un viajero que estaba convencido que la revolución había que hacerla a nivel mundial. Porque aburguesarse trae consigo la burocracia y las viejas costumbres de las personas que viven detrás de los escritorios, alejadas de los trabajadores del campo. Y cuando tuvo que optar entre el internismo del régimen y la causa revolucionaria, eligió la causa y entregó su propia vida en esa apuesta. Es que no nos podíamos conformar. Teníamos que continuar la lucha por la segunda y definitiva independencia de esta patria grande. Ernesto, con su permiso me gustaría leer una carta de despedida que usted escribió a sus hijos, a sus 5 hijos. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Usted quiso traer la revolución a la Argentina sin tener en cuenta los más mínimos detalles de una estrategia militar. Teníamos que conformar nuevos focos rurales, desde donde convocar a los campesinos en los procesos revolucionarios. La revolución en América Latina, ávida cuenta de su pasado colonial y teniendo en cuenta la presencia nociva y agresiva del gigante del norte, los Estados Unidos habría sido la única estrategia posible de liberación en el marco del dominio imperial yanqui. Y para esa tarea convocó a su amigo Massetti, que en la provincia de Salta, en la zona de Orán, con 30 hombres formó el ejército guerrillero del pueblo. Pobre gente, en manos de un hombre sin experiencia, Guevara, sin capacidad de combate, como usted mismo y su enorme error de cálculo en Bolivia. Un final muy triste. Soltado de la mano de Fidel, solo haciendo la revolución en medio de la selva, sin que ni uno solo de los campesinos que usted quería salvar se interesara por esa guerra absurda. La revolución no se mide en pequeños hechos. La revolución es eterna. Yo estuve dispuesto a entregar mi vida por cualquiera de los países de Latinoamérica, sin exigir nada, sin pedir nada y sin explotar a nadie. Usted ha venido a matarme, le dije. Era un suboficial, estaba nervioso. Bajó la cabeza sin responder, no se atrevía a disparar. Se tambaleaba como si estuviera mareado. Le dije que apuntara bien. Póngase sereno. Que
que usted va a matar a un hombre. Ernesto Guevara fue un héroe romántico que no pudo distinguir la fuerza a la que se enfrentaba. Hizo de su vida un culto a la violencia y no pudo distinguir o no supo sus propios objetivos de los demás. No fue un buen oficial, un buen estratega ni un buen militar. Se vislumbró después de su muerte. Ernesto Guevara desarrolló una fabulosa tarea internacional divulgando la revolución. Y su ejemplo fue determinante para que las grandes mayorías comenzaran a entender el fenómeno de la explotación imperialista y empezaran a tratar de transformarla. El Che abandonó su lugar de confort y lo cambió por el camino de sus ideales, basados estos todos en la observación y la vivencia profundas de la realidad de nuestra América. Yo he luchado por la liberación de los pueblos. Solo existe un sentimiento mayor que el amor hacia la libertad, y es el odio a quien te la quita. Yo pude haber muerto, pero mis ideas revolucionarias jamás, porque ser revolucionario se lleva en el alma. Nunca me sentí cómodo en los gobiernos ni en la burocracia, porque mi lugar era el llano, la lucha, el sacrificio. Por eso les digo, sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda que puede tener un revolucionario. ¿Cómo te ha ido? He cumplido, aunque alguno me ha parecido a los que me interrogaban en la higuera. Comandante, puedes estar seguro que la posteridad ha sido generosa con vos hasta ahora y lo va a seguir siendo, porque tu recuerdo está iluminado por los siniestros pecados de la sociedad en que vivimos. El materialismo, el consumismo, la corrupción, ¿no es cierto?, el dios dólar, etc. Y vos, para muchísima gente en todo el mundo, representás exactamente lo contrario. Y yo creo que sobre todo los jóvenes y los proletarios y los marginados con conciencia son los que mantendrán tu recuerdo hasta el fin de los días. Te agradezco, pero mis intenciones no fueron tan elevadas. Solo me propuse hacer algo por el prójimo y entregar mi vida a eso. Al principio pensaste en ser médico de leprosos. Ha sido un gusto. Pues te recuerdo que te estamos esperando acá en tu tierra. Primero habría que convencer a los cubanos, cosa que veo difícil. Qué difícil que va a ser eso. Te saludo nuevamente. Hasta la vista.
Disponible también en cda.gov.ar.